Ahora les voy a compartir el catecismo para que podamos empezar juntos a leerlo. Quedamos la semana anterior en la pregunta 23 y vamos entonces a continuar ahí. Puede ubicarse en su material, los que tienen el catecismo, en la pregunta 23 y vamos a estar leyendo. Recuerde que el catecismo tiene, en primer lugar, plantea una pregunta, luego nos da una respuesta y al mismo tiempo establece una base bíblica para justificar esa respuesta. Esa es la estructura de cada una de las preguntas. Entonces dice así, la pregunta 23, ¿dejó Dios que toda la humanidad pereciera en el estado de pecado y miseria? Antes estuvo hablándonos acerca de la caída, en las preguntas anteriores nos habló del pecado original, nos habló del pecado de Adán, que fundamentalmente sumerge a toda la raza humana, a toda su descendencia en el pecado y también hereda la muerte, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Al mismo tiempo presentaba a la persona de Jesucristo como el segundo Adán que restaura todas las cosas. Y entonces fundamentalmente quedamos ahí hablando acerca de la caída. De hecho, yo les decía que el capítulo 6 de la Confesión de Fe lleva por título de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y entonces ahora esta pregunta 23 dice que si Dios dejó que toda la humanidad pereciera en ese estado de pecado y de miseria. La respuesta nos dice que Dios, habiendo elegido a algunos para vida eterna por su puro beneplácito, desde toda la eternidad, hizo un pacto de gracia para liberarnos del estado de pecado y miseria e introducirlos en un estado de salvación por medio de un redentor. Aquí fundamentalmente nos habla de varios asuntos. Por ejemplo, nos habla de elección, de que Dios eligió a algunos para vida eterna. De hecho, lo leímos así en la misma Confesión de Fe cuando estábamos estudiando el capítulo que hablaba acerca de la providencia de Dios. También que hablaba acerca de que Dios elige a un número determinado de hombres y ángeles también para salvación. Y entonces dice que el Señor, habiendo elegido a algunos para vida eterna por su puro beneplácito, es decir, porque a Él le plació así, porque Él lo quiso de esa manera. Recuerde que aquí estamos hablando de que Dios no está motivado por ninguna compulsión, algo que lo domine, algo que lo empuje a hacer algo a Él, que sea mayor que Él incluso y que lo empuje a hacer algo. Entonces simplemente por su puro beneplácito, por su puro placer, por su puro deseo, deleite. Y todo esto desde toda la eternidad. Nos da este pasaje de Efesios para justificar esto, Efesios capítulo 1, precisamente donde nos habla de ese aspecto de esa elección eterna que Dios hace. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, voy a leer, dice, según nos escogió en Él, es decir, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, o como traduce otra versión, antes de la creación del mundo. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, o sea, Él determinó nuestro destino para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Luego nos habla, no solamente nos habla de elección, también nos habla de un pacto, el pacto de gracia, lo que llama pacto de gracia. Y dice que este pacto de gracia, Dios lo hace ese pacto de gracia para liberarnos de ese estado, del estado de pecado y miseria. Recuerde, aquí hemos estado hablando de estados. Por ejemplo, el estado en el que se encontraba Adán antes de pecar era un estado de bendición, era un estado de comunión perfecta con Dios, era un estado de santidad. Pero luego de que Adán peca, el hombre cae de ese estado de gracia y bendición a un estado de pecado y miseria. Y entonces Dios hace ese pacto de gracia para liberarnos de ese estado de pecado y miseria, introducirnos entonces a un nuevo estado. Quiero llamar su atención a esa palabra clave ahí, que es la palabra estado en la respuesta. ¿Por qué? Porque estaba en Adán, inicialmente hubo un estado de bendición, un estado de comunión perfecta con Dios. Adán desobedece a Dios, Adán y Eva desobedecen a Dios, y entonces caen de ese estado de bendición a un estado de pecado y miseria. Pero luego, por causa de ese pacto de gracia, Dios nos introduce a un nuevo estado, es decir, un estado de salvación, y lo hace por medio de un redentor.
lo hace por medio de Jesucristo. Y voy a leer los textos que se nos dan allí. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 22. Romanos 3, 20 al 22, que dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entiendas el término justificación como un término legal, ser declarado inocente en un tribunal. En este caso, ser declarado inocente en el tribunal celestial. Y Pablo dice que por las obras de la ley, es decir, por la obediencia a la ley, ningún ser humano va a ser declarado inocente en el tribunal celestial, y esto por nuestra incapacidad para cumplir la ley. Y posteriormente, cuando lleguemos a la segunda parte del catecismo, vamos a hablar de los mandamientos y vamos a hablar de nuestra incapacidad para cumplir la ley. Y sigue diciendo entonces, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no fue introducida para darnos salvación, sino para informarnos en cuanto al pecado. Luego dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, o además de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, es decir, esa rectitud de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el Redentor. Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, el pacto de gracia nos libera del estado de pecado y miseria, nos introduce a un estado de salvación por medio de un Redentor, es decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 7 de la Confesión de Fe, que de hecho lo pongo ahí como una referencia, nosotros vamos a leer precisamente acerca de este pacto, y quiero leer por lo menos el párrafo, los párrafos, que son 3 párrafos, para conectar esta pregunta número 23 con el capítulo 7 de la Confesión de Fe, donde se amplía mucho más, estas ideas que encontramos aquí resumidas en este párrafo, que dice: Dios, habiendo elegido a algunos para vida eterna, por su puro beneplácito desde toda la eternidad, hizo un pacto de gracia para liberarnos del estado de pecado y miseria, e introducirlos en un estado de salvación por medio de un Redentor. Y el capítulo 7 amplía estas ideas, y dice el artículo 1, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, éstas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha agradado expresar en forma de pacto. Obviamente, aquí podríamos, si leyéramos hasta ahí, podríamos pensar entonces que pareciera agnóstico el asunto, ¿no? Diciendo, bueno, es tan lejano que es inalcanzable, pero no, porque luego habla de la condescendencia de Dios. O sea, siendo Él tan alto, tan elevado, tan grande, tan glorioso, se digna a mirar a sus criaturas. Piensa ahora en la declaración del Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y ahí vemos entonces esa condescendencia de Dios mirando a ese hombre, que es inferior incluso a otros seres creados por Dios, en este caso los ángeles. Es una condescendencia voluntaria, otra vez, no incluye ninguna compulsión. Dios no está siendo empujado por alguien o por algo para hacer algo que él no quiere hacer. Es una cuestión completamente voluntaria. ¿Y cómo expresa Dios esa voluntad? A través de un pacto. Vea que aquí está hablando del pacto de gracia. El artículo 2 dice, además, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Recuerde que el pecado de Adán y Eva fue un acto también de la voluntad. Recuerde que Adán y Eva tenían libre albedrío, lo cual no es verdad en relación con nosotros, en un sentido absoluto. ¿Por qué? Porque hoy se habla de libre albedrío, pero tenemos que recordar que el libre albedrío está bajo la compulsión del pecado, o el libre albedrío es cautivo del pecado. Es decir, nosotros no somos como Adán al principio, que tenía la opción de pecar o no pecar, obedecer o desobedecer. Y entonces vuelvo a leer ahí el artículo 2, dice, además, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el cual, libre y gratuitamente, ofrece vida y salvación
por medio de Jesucristo a los pecadores, demandándoles fe en Él para ser salvos, fe en Jesucristo, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna, con el fin de darles la disposición y capacidad para creer. Pienso en estas palabras en Filipenses, donde Pablo dice que el Señor produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pone en nosotros ese propósito, ese deseo de creer, y nos da los recursos entonces para que podamos creer y llegar a ser salvos. Eso tiene que ver con el pacto de gracia. Y luego está el artículo 3. Estoy leyendo en la Confesión de Fe, capítulo 7, en la página 30, por si usted lo tiene ahí a la mano. Y dice el artículo 3, este pacto, es decir, el pacto de gracia, al cual hace referencia el catecismo, es revelado en el Evangelio. Entonces, ¿dónde es revelado el pacto de gracia? En el Evangelio. En primer lugar, a Adán, en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer. Y recordemos Génesis capítulo 3, versículo 15, donde está representado el primer evangelio. Ahí tenemos la primera promesa de salvación en la Biblia. Y después de ser revelado a Adán, dice, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y aquí está hablando fundamentalmente de la revelación progresiva. Y de hecho, la Confesión de Fe nos manda Hebreos capítulo 1, donde dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, hoy nos habla a través del Hijo, a través de Jesucristo. Y fueron pasos entonces adicionales desde aquel primer evangelio pronunciado en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Poco a poco se fue desenvolviendo como una tela, hasta que vino el Señor Jesucristo. Aparece la revelación plena en el Nuevo Testamento de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando, recuerde, del pacto de gracia. Y dice, y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y aquí está hablando de otro pacto, el pacto eterno. El Hijo o el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo cuando en la eternidad pasada, cuando todavía no existía nada, cuando todavía no había pecado, cuando todavía no había sucedido nada, no había hombre en la tierra, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo este plan. Pienso en un himno que tenemos que aprender en la iglesia a cantar, que dice, en su creación Dios tiene un plan que reina. Así empieza el himno. En su creación Dios tiene un plan que reina. Lo que está sucediendo en el mundo desde la creación hasta hoy y hasta el fin es parte de ese plan perfecto de Dios en la creación. Luego sigue diciendo la declaración de fe, y solo por la gracia de este pacto es que todos los que en cualquier tiempo han sido salvos de entre la posteridad del Adán caído han obtenido vida y una bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia, porque ahora la salvación, recuerda que la vida de Adán dependía de su obediencia a aquel primer mandamiento que decía, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De la obediencia a ese mandamiento dependía la vida de Adán. Pero ahora las cosas son distintas en el estado en que nosotros estamos, porque no hay ninguna obediencia ahora que sea suficiente que nosotros podamos ofrecer a Dios para ser salvos. Y es lo que dice Pablo precisamente ahí en Efesios capítulo 2, cuando dice que somos salvos por gracia, no por obras. No hay ninguna obediencia, ninguna obra, ninguna cosa buena que nosotros podamos hacer para salvarnos. ¿Por qué? Porque es la persona de Jesucristo, es el Redentor, del cual está hablando también aquí el catecismo, el que hace posible nuestra salvación, porque es la obediencia perfecta de Cristo lo que nos hace salvos a nosotros. La obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios, porque Él no falló en ningún punto. La ley era el peldaño más alto antes de que Cristo viniera en cuanto a la justicia y la rectitud de Dios. Y Cristo vino y pasó por encima de eso, porque cumplió enteramente la ley. Y ahora por medio de la fe en Él y en su obra es que nosotros somos salvos. Y todo esto, mis hermanos, responde a un plan que Dios tenía y a ese pacto de gracia que Dios hizo en relación con el Hijo, tanto el pacto eterno como luego el pacto de gracia para poder salvarnos. Entonces, volvemos a la pregunta.
¿Dejó Dios que toda la humanidad pereciera en ese estado de pecado y miseria? Y por supuesto que no. Dios hizo una provisión de salvación. Y obviamente este tema es un tema que puede generar algún conflicto, alguna controversia cuando hablamos de elección incluso. Que Dios se propuso salvar a un número determinado de hombres y ángeles por su voluntad, porque Él le plació que fuera así. Y ahí es donde muchos encuentran un escollo, una piedra, un tropiezo, porque entonces empiezan a pensar de manera fatalista. Y nosotros, en lugar de pensar de manera fatalista, si hemos experimentado la salvación, si hemos sido llamados por el Señor, si ahora somos sus hijos, debemos gozarnos y dar gracias a Dios porque Él nos ha salvado. Y ahora cuando pensamos en otros que todavía no están en esa gracia, debiéramos usar los medios entonces de la gracia que Dios ha provisto, como por ejemplo la oración, como por ejemplo el testimonio del Evangelio, para invitarlos a venir a Cristo. Nosotros no vamos a tener que elegir a nadie. Dios ha hecho su elección. Y nuestra tarea es comunicarles el Evangelio y creer en el poder de Dios para salvación, creer en la misericordia de Dios, creer en la gracia de Dios y pedirle al Señor que salve a esas personas. Y Dios se complace en eso también, en salvar. Algunos se quedan como una especie de laberinto, un callejón sin salida, cuando empiezan a pensar en la elección de Dios y los alcances de esa elección. Nosotros no debemos entrar a ese laberinto, no debemos terminar en ese callejón sin salida. Debemos pensar en la gracia, la misericordia y el amor de Dios y compartir el Evangelio con otros, confiando en que Dios salvará a los que Él quiere salvar por su beneplácito y por su voluntad. Y Dios será glorificado en ellos. Y hemos aprendido antes también que Dios será glorificado en los demás también. Porque en unos las riquezas de la gracia y la misericordia de Dios serán expuestas y en otros la justicia de Dios, su rectitud y su santidad será demostrada también. Y todos dirán como una vez lo dijimos hace un tiempo atrás estudiando algunas de estas cosas, diremos, como dice el Salmo 19, acerca de los juicios de Dios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y tanto los que se salvan como los que se pierden estarán de acuerdo en eso, en que los juicios de Jehová son verdad. Esto nos lleva entonces a la pregunta número 24. Recuerde que la pregunta 23 hablaba del pacto de gracia, hablaba de que Dios no deja al hombre en su estado de miseria y pecado, hablaba de que Dios provee un redentor. Y dice entonces la pregunta 24. ¿Quién es el redentor de los elegidos de Dios? Importante que entendamos que la confesión de fe, la doctrina de la elección es importante para esta confesión de fe. Y nos damos cuenta en el uso de la palabra elección constantemente. Para algunos, como decía antes, se convierte en un escollo, pero para nosotros no debe ser un escollo. Debemos enfocarnos en lo que conviene, a lo que Dios ha revelado. Y algunas cosas están como en misterio todavía, que no podemos entender la profundidad de esto. Pero dice otra vez la pregunta 24, ¿quién es el redentor de los elegidos de Dios? Y entonces la respuesta es, el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo. Es la primera parte. Y es maravillosa esta declaración. El único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo. Y vea lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo allá en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo intermediario entre ese Dios único y los hombres. Ese intermediario es el Señor Jesucristo. En el contexto, por ejemplo, de otros grupos, otras iglesias, se habla de otros redentores. Por ejemplo, conocemos el contexto del catolicismo romano, donde algunos insisten en María como una especie de redentor, un intermediario entre Dios y nosotros. Pero la palabra de Dios es clara en cuanto a esto, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Luego dice, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. En Juan capítulo 1, versículo 14, dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. En Gálatas 4:4 leemos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Hijo eterno de Dios se hizo hombre y así fue y sigue siendo Dios y hombre.
en dos naturalezas distintas y una sola persona para siempre. Y aquí también es importante entender las controversias que hubieron en el siglo III y IV en relación con la persona de Jesucristo y sus naturalezas. Creo que en algún momento lo hemos estudiado también. Cuando hablamos acerca de las controversias en cuanto a que Jesucristo es Dios y es hombre. Y entonces algunos decían, bueno, 50% Dios, 50% hombre. Estaban las ideas gnósticas. Espiritualmente Dios, pero un ser humano común y corriente, carnalmente. Pero la palabra de Dios es clara acerca de esto. Y voy a leer ahí Romanos, capítulo 9, los textos que nos da el catecismo. Romanos capítulo 9, versículo 5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, y esto es importante, según la carne, vino Cristo. ¿Cómo? Según la carne. El cual es, ¿quién? Cristo. Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Recuerdo que este texto lo usé mientras estaba conversando con un testigo de Jehová que estaba negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y le pedí que por favor leyera este texto en voz alta, lo cual no quiso hacer. Se rehusó a leerlo, no quiso, por la declaración que viene allí. Estoy buscando aquí una referencia en la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción que emplean los testigos de Jehová. Hacen variaciones en esos versos que claramente señalan al Señor Jesucristo como Dios. Voy a leerlo porque aquí tengo una copia de esa traducción que dice, a ellos les pertenecen los patriarcas y de ellos descendió el Cristo. Y luego dice que Dios, que está por encima de todo, sea alabado para siempre. Es un cambio radical de lo que dice Reina Valera, porque dice, vino Cristo, el cual es Dios. El cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Y también Colosenses capítulo 2, voy a leer por ahí también, Colosenses capítulo 2, versículo 9, que dice, porque en Él, está hablando de Jesucristo, en Él habita, mora, dice corporalmente, otra vez esa palabra corporalmente es importante, toda la plenitud de la deidad. En Él habita, en Él mora, corporalmente, toda la plenitud de la verdad. Vea qué interesante como traduce otra vez esta versión, la traducción del Nuevo Mundo, que dice, porque en Él reside corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Y ahí no hubo forma de quitarse el tiro en relación con que habla claramente de la persona de Jesucristo. Si toda la plenitud de la naturaleza de Dios habita en Jesucristo y Jesucristo es un simple humano, eso es imposible. Es imposible. En el sentido de que cómo un ser humano puede contener toda la plenitud de Dios. Y eso habla entonces de esas dos naturalezas representadas en nuestro Señor. Verdadero hombre, verdadero Dios. 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo se despojó a sí mismo, dice el apóstol Pablo, y tomó la forma de siervo. Pero Él no abandonó su divinidad. Él no cambió su divinidad por humanidad. No. Él adicionó humanidad a su divinidad y Él nunca dejó de ser Dios. Son las grandes verdades en relación con las personas de Jesucristo o sus naturalezas, más que las personas, las naturalezas de Jesucristo. Una sola persona con dos naturalezas. Son las grandes verdades del Evangelio en relación con eso. Esto nos lleva también al capítulo 8 de la Confesión de Fe, que habla de Cristo como el mediador. Y este capítulo 8 es un poco más largo. Tenemos 10 artículos que hablan de la persona de Jesucristo como mediador. Ahora, si ustedes se fijan en el catecismo, yo lo puse aquí como referencia, la pregunta, a partir de la pregunta 24 y hasta la pregunta 31, entonces va a abarcar ese capítulo 8 de la Confesión de Fe, esos 10 artículos de la Confesión de Fe. Entonces vamos a seguir leyendo las preguntas del catecismo con sus respuestas y sus bases bíblicas, y luego a usted le queda la tarea de leer y comparar los 10 artículos que van a profundizar, por supuesto, un poco más en esta maravillosa doctrina. Entonces, volvemos ahí a la pregunta 24. ¿Y quién es ese redentor? El redentor de los elegidos de Dios. Pues el único redentor, nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios, que es verdadero hombre, que siendo Dios se hizo hombre, que tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y entonces pasamos a la pregunta 25, que dice, ¿cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre? Sigue desdoblando esa tela. Y dice la respuesta, Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre,
al tomar para sí un cuerpo verdadero y un alma racional. Cuerpo verdadero significa que tenía un cuerpo de carne y hueso. ¿Se acuerdan de los gnósticos? Cuando hemos aprendido acerca del gnosticismo y la influencia del gnosticismo entre los primeros 4 siglos de la historia de la iglesia. Aquellos gnósticos, los docetistas, que decían, parece tener cuerpo, pero realmente no tenía uno. Era un espectro, era un fantasma. Pero observe cómo el catecismo vuelve a afirmar esas verdades históricas que dice que Cristo se hizo hombre al tomar para sí mismo un cuerpo verdadero. Hebreos capítulo 2, voy a leer ese texto, versos 14 y 16, que dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él se refiere al Señor Jesucristo, participó de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. El Señor tomó para sí un cuerpo verdadero. Nos da otra referencia en 10:5 de Hebreos, que dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Pero no solamente un cuerpo verdadero, sino también dice alma racional. Mateo capítulo 26, versículo 38. Voy a leerlo. Mateo 26, 38. Dice así: entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué? Mi alma. Entendemos el alma como esa parte espiritual del ser humano, cuna de las emociones. Encontramos ahí a nuestro Señor Jesucristo diciendo que está triste su alma. Y una tristeza que dice es hasta la muerte. Una tristeza profunda. Y eso habla también de la clara humanidad de nuestro Señor, que como dice el autor de Hebreos, se hizo semejante a nosotros en todo y fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y aquí está hablando de cómo él está siendo afligido, cómo él está angustiado. Es el momento que está precediendo la hora de su muerte, cuando va a ser entregado en manos de sus enemigos y va a ser juzgado tanto en el tribunal judío como en el tribunal gentil, y luego va a ser entregado a la muerte para ser aplastado en la cruz por nuestros pecados a causa de la ira de Dios, que estaba sobre nosotros, pero cayó sobre él, como dice el profeta Isaías, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice el profeta Isaías. Y luego dice que al ser concebido, nuestro Señor, por el poder del Espíritu Santo, en el seno de la Virgen María, y haber nacido de ella, y aclara, pero sin pecado. Concebido por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, en el seno de la Virgen María, y nació de ella. Y nos dan estas referencias en el Evangelio de Lucas, que nos recuerda precisamente de ese milagro, el milagro de la concepción de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de la Virgen. Recuerda, ella era virgen y el Espíritu Santo vino sobre ella, el Espíritu Santo la cubre. Y dice Lucas capítulo 1, versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y luego dice el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Recuerde que conocer ahí es un eufemismo para referirse a la intimidad sexual. Soy virgen. No he estado con ningún hombre. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 42, y exclamó a gran voz y dijo, esta es la voz de Elizabeth, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Nuestro Señor fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María y nació de ella, pero a diferencia de nosotros, nació sin pecado. Y es lo que dice Hebreos capítulo 4. Y esa es la diferencia de nuestro Señor con nosotros. Ahora, eso, aclarar, eso no le resta humanidad a nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Él naciera sin pecado no le resta humanidad a nuestro Señor Jesucristo, porque el pecado no es una condición para ser considerado un ser humano. De otra manera, Adán, cuando todavía no había pecado,
no hubiese sido considerado un ser humano. Eva, cuando todavía no había pecado, no hubiese sido considerado un ser humano. Adán vivió por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, vivió sin pecado y era un ser humano. El pecado no es una condición para ser humano. Y por esa razón nuestro Señor Jesucristo es verdadero hombre, a pesar de que no tenía pecado, porque el pecado no es una condición para ser hombre. Y luego dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Jesucristo era impecable. El otro día les decía aquella aclaración que erróneamente un ministro que predicó en nuestra congregación dijo que pudo haber pecado, pero no lo hizo. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. El Señor Jesucristo era impecable. Él no tenía una naturaleza pecaminosa, como nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y eso no le resta, recuerden, no le resta humanidad. Él sigue siendo verdadero hombre, porque el pecado no es una condición para ser humano. Y luego dice 7:26 de Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y lo describe ahora. Dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Vean la descripción que hace de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre? Pues de esta manera. Toma para sí mismo un cuerpo verdadero, un alma racional, es concebido de manera milagrosa, extraordinaria por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen y nace de ella, pero nace sin pecado. Seguimos en la pregunta número 26. Y dice esta pregunta, ¿qué oficios ejerce Cristo como nuestro Redentor? Y todavía aquí estamos en el capítulo 8 de la confesión. Y yo lo animo para que luego usted, comparando el catecismo en esas preguntas que le he mencionado, lea también el capítulo 8 porque va a profundizar un poco más en la doctrina. Y entonces dice, ¿qué oficios ejerce Cristo como nuestro Redentor? Y responde, Cristo como Redentor nuestro ejerce los oficios de, fundamentalmente son 3 oficios: profeta, sacerdote y rey, tanto en su estado de humillación como en su estado de exaltación. O sea, él mantiene esos oficios tanto en su estado. ¿Cuál es el estado de humillación de Cristo? El estado de humillación de Cristo es que, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse. Estoy pensando en términos de Filipenses, de Pablo hablando acerca de la persona de Jesucristo. Dice, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo se encarna, cuando el Señor Jesucristo nace como un niño y toma la forma de un hombre, Él se está humillando. ¿Por qué? Porque Él está descendiendo de esa posición gloriosa que Él tiene como Dios a esa posición que Salmo capítulo 8 dice, es un poco menor que los ángeles. Y ese es el estado de humillación de nuestro Señor. ¿Y cuál es su estado de exaltación? Bueno, otra vez en los términos de Pablo, ahí hablando en Filipenses, él dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el estado de exaltación de nuestro Señor? Bueno, cuando el Señor Dios Todopoderoso lo levanta de entre los muertos, lo exalta hasta el lugar, hasta la posición de autoridad y gloria más alto, porque es lo que dice el versículo 9 ahí en Filipenses 2, cuando dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, el lugar de más alto, en la posición más alta, y dice que le da un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí tenemos ese estado, el estado de exaltación. Entonces, ¿cuáles son sus oficios? Es profeta, sacerdote y rey. Lo era en su estado de humillación. Seguía siendo profeta, seguía siendo sacerdote y rey. Y ahora lo es en su estado de exaltación, porque el Señor le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y sigue siendo profeta, sigue siendo sacerdote, sigue siendo rey. Y luego entonces el catecismo va a empezar a responder en qué consiste en cada uno de esos oficios y cómo funciona Cristo como profeta, cómo funciona Cristo como sacerdote, cómo funciona Cristo como rey. Y entonces vamos a la pregunta 27. Aquí omité algunos textos, he mencionado otros también.
porque estas doctrinas no solamente se pueden fundamentar en estos textos, tenemos muchos textos para afirmar estas cosas, pero hacemos bien también en revisar todas las que podamos. Por ejemplo, ahí el pasaje del Salmo 2:6, donde habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, estableciéndolo a él en una posición de rey. O Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, no tendrán fin. Hablando de su posición real. Pero luego entonces vamos a la pregunta 27, que dice, ¿cómo ejerce Cristo el oficio de profeta? Y entonces la respuesta dice, Cristo ejerce el oficio de profeta al revelarnos. Recuerde que un profeta lo que hace es revelar algo, hablar en nombre de Dios. Y dice, al revelarnos por su palabra y su espíritu, la voluntad de Dios para nuestra salvación. Y ahí Cristo está cumpliendo su labor profética. El pasaje de Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muéstranos al Padre y nos basta, le dice uno de sus apóstoles. Y Él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces. Y entonces vemos que como profeta Él viene a revelarnos a Dios, a revelarnos al Padre, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, la voluntad de Dios para nuestra salvación. Voy a leer esos textos en Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12, que dice así, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, investigando profundamente qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Las profecías apuntaban a Cristo. El Espíritu de Cristo operando en ellos los estaba llevando precisamente a ver esos estados de sufrimiento y gloria de nuestro Señor. Y luego dice la pregunta 28, ¿cómo ejerce Cristo el oficio de sacerdote? Ya vimos que el oficio de profeta lo ejerce mediante revelarnos por su palabra y su espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Ahora, ¿cómo ejerce Cristo el oficio de sacerdote? Y la respuesta dice, Cristo ejerce el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo como sacrificio una sola vez para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios, y al hacer intercesión continua por nosotros. Está describiendo las tareas de un sacerdote y fundamentalmente está apuntando a esas ideas de sacerdocio en Israel. Cristo se ofrece como el sacrificio. Él no viene con un sacrificio como aquellos sacerdotes levíticos o levitas que venían con un sacrificio, con un animal para sacrificarlo. No, Él se ofrece a sí mismo como el sacrificio. Un sacrificio que iba a ser suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Un sacrificio que iba a ser suficiente para amistarnos otra vez con Dios. Y al mismo tiempo, Cristo continúa cumpliendo esta labor sacerdotal ahora mismo en el cielo. Vamos a leer estos pasajes de Hebreos capítulo 9. Vamos a leer 14, verso 14 y verso 28. Piensen en términos del sacerdocio. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Antes estaba hablando de sangre de toros y machos cabríos que eran rociados, que era sangre que era rociada y era usada para limpiar ceremonialmente al pueblo. Pero esto no era suficiente para poder hacer las paces con Dios definitivamente. Esto no era suficiente para darnos esa rectitud que el Señor Jesucristo consigue. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Luego tenemos el capítulo 2, versículo 17, que habla de la reconciliación.
2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, es decir, cubrir. Esta palabra expiar debemos asociarla con el propiciatorio, el lugar donde se vertía la sangre y se hacía expiación por los pecados. Dice, para expiar o cubrir los pecados del pueblo. Y luego su labor sacerdotal continua, presente. Dice el capítulo 7, versículos 24 y 25 de Hebreos, mas por cuanto permanece para siempre, hablando del sacerdocio de Cristo como sacerdote, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, a diferencia del sacerdocio levítico, que se terminó. Y luego dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, un intermediario entre Dios y los hombres. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesucristo como sacerdote constantemente está intercediendo por nosotros. No está ese texto ahí, pero nosotros recién venimos estudiando la carta de Juan. Primera de Juan capítulo 2. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y después dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. El Señor Jesucristo aboga por nosotros delante de Dios cada vez que pecamos, cada vez que fallamos, cada vez que erramos el blanco y venimos delante de Él con arrepentimiento. El Señor Jesucristo intercede por nosotros delante del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Continuamente está intercediendo por nosotros delante del Padre. Y ahí vemos su oficio sacerdotal. Y luego tenemos el tercer oficio, uno de mis favoritos, aunque obviamente el oficio sacerdotal es maravilloso. Saber que el Señor intercede por mí, saber que el Señor está hablando a mi favor en presencia del Padre, saber que a pesar de mi debilidad, Él me representa y lo hace exitosamente. Por supuesto, me gusta su oficio sacerdotal. No puedo decir que prefiero uno del otro, pero pensemos ahora en la pregunta 29 y el oficio real. Dice, ¿cómo ejerce Cristo? El oficio de rey. Y quería leer un poquito en la confesión de fe ahorita, voy a leer un poquito lo que habla acerca de esto, pero voy a leer la respuesta ahí en el catecismo que dice, Cristo ejerce el oficio del rey, primero, al someternos a él mismo. Cristo nos subyuga, nos somete. Para algunas personas esto puede ser negativo, ser subyugado, ser sometido. Ve lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 14 al 16. Dice así, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿De quién? David. ¿Quién era David? Era el rey por excelencia de Israel. Hay promesas y pactos que Dios hizo con David acerca de restaurar su trono. Y dice, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y prepararé o repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Lo hace por medio de Cristo. Y entonces Cristo como rey primero nos somete, nos subyuga. Luego dice también al gobernarlos. Y ve lo que dice Isaías capítulo 33. Entonces ahora está hablando de este aspecto de gobierno. Isaías capítulo 33, versículo 22. Isaías 33, 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y luego tenemos, dice también, precioso este aspecto, defendernos también. No solamente subyugarnos o someternos, no solamente gobernarnos, ser nuestro rey, sino también dice defendernos. Isaías capítulo 32, versículos 1 y 2 dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio y será aquel varón como, escucha esto, como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Aquí está describiendo a Cristo. Dice que es nuestro escondedero, nuestro refugio. Dice como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Cristo como rey
nos somete, nos gobierna y nos defiende. Y luego tenemos que termina diciendo, y al restringir y conquistar todos los enemigos suyos y nuestros. Restringir y conquistar los enemigos suyos y nuestros. Primero los Corintios capítulo 15. Primero los Corintios 15, versículo 25. Dice así. Porque preciso es que Él reine. ¿Quién? Cristo. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta que haya restringido, sometido y conquistado a todos sus enemigos. El Salmo 110, y estoy pensando ahora también en el Salmo 2, que es uno de mis salmos favoritos. El Salmo 110 dice así, Jehová dijo a mi Señor. ¿Qué está hablando? Es un salmo que se refiere a la persona de Jesucristo. Jehová dijo a mi Señor, ese es David hablando, y llama a Cristo mi Señor. Y le dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una frase, poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies, es una frase que se repite en el Nuevo Testamento una y otra vez, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Hechos, en Corintios, en Efesios, en Hebreos, en Colosenses, una y otra vez. Y sigue diciendo, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará los reyes, aquellos que tienen el gobierno y la autoridad en el reino de los hombres. En el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, está sometiendo con violencia a sus enemigos. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y podríamos abonar esa lectura, el Salmo 2, donde describe a ese Jesucristo Rey, en su oficio real. Voy a leerlo también, Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán reyes o los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, es decir, el Padre Celestial, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y este es el Señor hablando. Él dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y vea estas ideas otra vez de un rey conquistador que aplasta a sus enemigos. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. La última parte es preciosa, bienaventurados todos los que confían en Él, bienaventurados todos los que confían en este Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer en la declaración de fe, en la confesión de fe, algunos puntos que tienen que ver precisamente con estos oficios de nuestro Señor. Voy a leer el artículo 10 que dice, este número y orden de oficios son necesarios por nuestra ignorancia. Y vea qué precioso, dice, por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Como Él nos revela la voluntad de Dios en cuanto a la salvación, nosotros, por causa de nuestra ignorancia en cuanto a esa voluntad, necesitamos de Él y su oficio profético. Luego dice, por nuestra separación de Dios, por causa del pecado, recuerda, estamos separados, fuimos cortados de Dios. Desde el día que Dios expulsó a Adán de su presencia y lo expulsó de su huerto, fuimos cortados de la presencia de Dios. Dice, por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptables a Él. Nosotros presentamos delante de Dios
también ofrendas como sacerdotes delante del Señor. Somos nación santa, real sacerdocio, dice el apóstol Pedro. Pero por causa de nuestra condición imperfecta, necesitamos este sacerdote que nos reconcilia con Dios y hace que nuestros sacrificios, esos sacrificios de labios, de alabanza que le presentamos a Dios, sean aceptables, no por nosotros, sino por los méritos de Él como sacerdote. Y luego sigue diciendo, y por nuestra renuencia y total incapacidad para volvernos a Dios y rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio regio, es decir, su oficio de rey. ¿Para qué? Para convencernos, someternos, atraernos, subyugarnos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Y ahí están descritos esos tres oficios de nuestro Señor. Qué maravilloso, mis hermanos, qué glorioso todo esto. Y llegamos a la pregunta 30, que dice, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Y entonces dice, la humillación de Cristo, y es lo que les decía ahora en su estado de humillación, consistió en haber nacido y haberlo hecho en una humilde condición. Nacido bajo la ley, como dice Gálatas 4:4, sufriendo las miserias de esta vida, sí, porque ciertamente nuestro Señor sufrió las miserias. Miren el pasaje que nos da Hebreos 12:2, donde habla de la contradicción de pecadores a la cual nuestro Señor Jesucristo estuvo expuesto. Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor nació en una condición humilde, nació bajo el yugo de la ley, sufrió miserias, las miserias de esta vida. Él no estuvo exento de sufrimiento. También padeció en su estado de humillación, padeció la ira de Dios. Muchas veces se pasa por alto y no debemos pasar por alto esto en cuanto al evangelio. El Señor Jesucristo, principalmente, obviamente, sus sufrimientos humanos y en la carne fueron grandes. Cuando pensamos en los latigazos, por ejemplo, que recibió a manos de los romanos, la corona de espinas, los clavos en sus manos, la lanza en su costado. Pero muchas veces pasamos por alto los sufrimientos espirituales de nuestro Señor. La ira de Dios cayó sobre él. Fue aplastado por la ira de Dios para que nosotros pudiésemos recibir la misericordia, la gracia y el amor. Lucas capítulo 22. Versículo 44 dice, y estando en agonía, ¿quién? Nuestro Señor. Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su oración, versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En su estado de humillación, él no solamente sufrió las miserias de esta vida, sino también que sufrió la ira de Dios. Y también la maldita muerte de la cruz. Es parte de ese estado de humillación. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, 8. Voy a leerla. Dice así, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También en su estado de humillación, el Señor sufrió el haber sido sepultado. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 4. Primero a los Corintios 15, 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y continúa diciendo la respuesta, y haber permanecido bajo el poder de la muerte, y gloria a Dios, por un tiempo, solamente por un tiempo. Hechos capítulo 2, voy a leer esos versos 24 al 27. En la predicación de Pedro, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versos 24 al 27, dice así, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí,
Porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Dónde? En el Hades, el lugar de los muertos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que su cuerpo, como sucede cuando una persona muere, un hijo de Adán muere, que se corrompe, se pudre, como una consecuencia del pecado, y un resultado del pecado. El Señor dijo: el día que comas ciertamente morirás, y hablaba no solamente de una muerte espiritual, sino una muerte física, una degradación del cuerpo, una corrupción del cuerpo. Pero David sabía y hablaba de manera profética diciendo que no permitiría que su santo viera corrupción. Versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada, ¿dónde? En el Hades. Por eso el credo de los apóstoles dice: descendió a los infiernos, el lugar de los muertos, ni su carne vio corrupción. Entonces, mis hermanos, esto describe lo que es el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Nacer bajo condición humilde, nacer bajo la ley, sufrir las miserias de esta vida, sufrir la ira de Dios, sufrir la maldita muerte de la cruz, haber sido sepultado, haber permanecido bajo el poder de la muerte por un tiempo. Pero gloria a Dios que Jesucristo no se quedó en ese estado de humillación, sino que subió al estado de exaltación. Y entonces dice la pregunta número 31, ¿en qué consiste la exaltación de Cristo? Y responde: la exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, haber ascendido al cielo, estar sentado a la diestra de Dios Padre y venir a juzgar al mundo en el día final. Esto describe, mis hermanos, el estado de exaltación de nuestro Señor. En primer lugar, su resurrección de entre los muertos. Y otra vez, 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, que dice que no solamente fue sepultado, sino que dice: y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí es donde empiezan entonces los pasos de ascenso, de ese estado de humillación al estado de gloria o exaltación. Resucitar entre los muertos. Luego, ascender al cielo. Marcos capítulo 16, verso 19. Marcos 16, 19. Dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Después que les habló, ya cuando había resucitado, recuérdense que se reunió con ellos. Podríamos complementar esta lectura con lo que dice el libro de Hechos, por ejemplo. Dice que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de la majestad, que ese es otro aspecto del estado de exaltación. No solamente resucitó, no solamente ascendió al cielo, sino que se sentó a la derecha de la majestad, a la derecha de Dios Padre. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios 1:20 dice así: la cual operó en Cristo. El versículo 19 está hablando, dice: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Podríamos complementar con Filipenses 2 otra vez, donde el Señor le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego habla del aspecto final de ese estado de exaltación, que es el juicio final sobre el mundo, juzgar al mundo en el día final. Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos 1:11 dice así: los cuales también le dijeron, y aquí está hablando de los ángeles que aparecieron cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, o aquellos varones con vestiduras blancas: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y les dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como se fue, así también regresará. Ahora el Señor Jesucristo regresa, pero regresa con poder y gran gloria, con el propósito de juzgar a sus enemigos. Por ejemplo, podemos pensar y abonar ahí estas descripciones en
en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 11, donde dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vemos venir, no montado en aquel burro. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo entrando a Jerusalén? En aquella que llamamos la entrada triunfal, entró un pollino, un pequeño burrito, un burrito joven, a la ciudad. Alégrate, hija de Sión. He aquí tu rey viene a ti manso y humilde. En su primera venida, en su estado de humillación, el Señor entra a Jerusalén manso y humilde, montado en aquel pollín. Pero en su segunda venida, lo cual estamos esperando con expectación, mirando al cielo, el Señor Jesucristo regresa con poder y gran gloria, vestido con sus ropas manchadas en sangre. No es su sangre la que está manchando la ropa, es la sangre de sus enemigos que están siendo aplastados por su justa ira. Piensa en las palabras de Enoch, descritas ahí por Judas en su carta. Esos son textos que podemos usar para abonar a todas estas ideas. Lo que dice Enoch hablando de la segunda venida de nuestro Señor. Y voy a leer aquí en Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, vean lo que decía Enoch, está profetizando antes del diluvio, la segunda venida de Cristo. Y dice: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En su estado de exaltación, el Señor Jesucristo viene para juzgar al mundo en el día final. Y esos son los pasos entonces que describen su exaltación. Resucita, asciende al cielo, se sienta a la derecha de Dios Padre y regresa. Y estamos esperando ese evento final. Regresa para juzgar al mundo al final del tiempo. Vamos a quedar allí en esa pregunta, la pregunta número 31. Y quiero darles oportunidad, si alguno desea hacer un comentario o alguno desea hacer una pregunta.